¿Cuántas probabilidades hay de que en el momento en el que más lo necesitas aparezca un libro para ayudarte a despertar y cambiarte la vida? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. En este caso, episodio especial porque también estará disponible en YouTube. Así que si eres usuario habitual del podcast en Spotify y quieres disfrutar de este episodio en vídeo, también lo tendrás subido en YouTube. Y si por el contrario estás en YouTube y quieres disfrutar del podcast en Spotify, pues que sepas que tienes también todos los episodios en esa plataforma para que puedas disfrutarlos en el coche o cuando te apetezca escucharlos. Fijaos si es un episodio especial, que normalmente me gusta empezar siempre el podcast con el tema que vamos a tratar del tirón, y hoy he hecho una introducción previa, pero bueno, hay veces que me tengo que poner en el papel de influencer y hacer las cosas más o menos como se deben, ¿no? Dentro de las cosas que realmente a mí me apetece compartir. Y me apetece mucho hacer el episodio de hoy porque voy a hablar de un tema que realmente fue el tema que dio comienzo a todo. O sea, si del tema del que os voy a hablar hoy no hubiese aparecido nunca en mi vida, este podcast no existiría, este vídeo no existiría y la información que voy a compartir con vosotros y con vosotras también existiría. Tampoco existiría. Como os digo, este es un podcast para mí, para, si me equivoco, seguir del tirón. O sea, creo que hay demasiado contenido en internet, demasiado perfecto, y si hago este podcast es porque me puedo confundir, me puedo trabar y puedo seguir, y realmente es lo que me hace sentir bien. Así que si me confundo, si me trabo, disculpadme, pero también forma parte de la esencia de la vida, equivocarse y aprender. Hoy os vengo a hablar de un libro. Un libro que creo que me cambió la vida, y digo creo porque al final de este podcast me gustaría matizar algo, pero sí fue el libro realmente con el que empezó todo esto y el libro que me ayudó a despertar. Y os quiero poner un poco en contexto para que entendáis en el momento de mi vida en el que llegó ese libro a mí y cómo llegó ese libro a mí. Y luego me gustaría daros las 3 o 4 claves más importantes que he sacado de este libro, porque realmente ha sido uno de los que más impacto ha tenido en mi vida. En el momento en el que este libro llegó a mi vida, yo no tenía el hábito de la lectura. De hecho, leía algún cómic de vez en cuando, pero no tenía un hábito recurrente de leer y tampoco me gustaba mucho. Y realmente este libro llegó a mi vida de casualidad. Yo, en ese momento de mi vida, esto sería como hace 1 año y medio, más o menos, estaba pasando por una etapa de cambio muy importante. Los que me seguís desde hace tiempo habéis visto todo el recorrido y sabéis de qué etapa me refiero, pero fue una etapa en mi vida en la que realmente todo dio un giro de 180 grados y todo lo que era yo él hasta ese momento desapareció. Toda la vida pasada que tenía realmente dejó de existir y me encontré como en un momento de vacío, de estar totalmente perdido y empezar un proceso de encontrarme a mí mismo. Dentro de ese momento de vacío en el que yo pues no sabía muy bien qué rumbo tomar, estaba totalmente perdido, no sabía muy bien hacia dónde ir, eh, tenía pendiente comprar un regalo para una persona muy especial en mi vida con la que había compartido 10 años, que me llevaba pidiendo mucho tiempo y realmente quería hacerle ese regalo. Y este regalo era un libro que me llevaba pidiendo, como os digo, tiempo, que se llama Un nuevo mundo ahora,
de Edgar Tolle, que es como el siguiente libro al famoso libro del poder de la hora, del mismo autor, y yo no tenía ni idea de qué trataba ese libro realmente, ni tenía interés en saber de qué iba ese libro. Pero bueno, era un regalo que le hacía ilusión, a mí me hacía ilusión hacérselo y dije, bueno, pues es su cumpleaños dentro de un mes, así que voy a comprarlo y ya lo tengo pues, comprado para cuando tenga que regalárselo. Un día voy a la FNAC, no es por hacer promo, no sé si esto es promoción de una cadena, pero bueno, me da igual, como os digo. Voy a la FNAC a buscar el libro y por suerte le tenían allí, en la estantería, en el apartado de espiritualidad. Y remarco esto porque Joel en ese momento, su conexión espiritual era 0 de 100, es decir, no había conexión espiritual en mi vida. Y bueno, estoy en la sección de espiritualidad, yo alucinando con todos los libros que había ahí, de los cuales nunca había escuchado hablar y a cada cual me parecía más extraño. Y encuentro un libro pequeño, naranja, en el que, bueno, veo escrito en el lomo, Edgar Tolle, Un nuevo mundo, ahora, digo, bueno, este es. Así que lo cojo para llevarlo a la caja, ¿no? Y pagarlo para regalárselo. Y bueno, de repente me da por mirar la parte de atrás, donde pone un poco el resumen del libro. Y ahí empiezo a ver que se usan palabras como conciencia, como ego, como pensamientos, como mente, como identificación. Y son palabras que empiezan a resonar conmigo porque muchas de ellas ya las había empezado a trabajar en terapia. Llevaba como en ese momento 3-4 meses yendo a terapia y mi actual, bueno, la terapeuta que tenía en ese momento me hablaba mucho de conciencia, me hablaba mucho del ego, de tú no eres tus pensamientos y había muchas cosas que yo no entendía. Pero al leer ese libro, o al coger el libro y conectar con palabras que yo ya estaba escuchando en mi día a día, pues realmente me conectó y dije, interesante. Interesante porque esto lo estoy ahora mismo experimentando. Así que abro el libro de forma aleatoria para ver qué se encuentra en su interior y de repente mis ojos se dirigen hacia una frase muy concreta que creo que me la sé de memoria y voy a intentar decirosla literal. Y esa frase decía algo así como: la vida te regalará la experiencia que sea más útil para la evolución de tu conciencia. ¿Cómo sabes qué es la experiencia que necesitas? Porque es la que tienes en este momento. Cuando yo leí esa frase, literalmente sentí que el libro me estaba hablando a mí. Sentí que la vida me estaba diciendo que el momento en el que estaba pasando era por el que tenía que pasar. Y que todo era perfecto. Que ese momento que yo estaba pasando en el que yo, para mí, sentía una resistencia enorme porque no quería estar así, yo quería volver a mi vida anterior, yo no quería encontrarme mal, yo quería encontrarme a mí mismo, quería salir de la depresión por la que estaba pasando, me estaba resistiendo muchísimo a sentirme así de vacío y así de perdido, y ese libro me dijo: quieto, la vida te está regalando esta experiencia para que la vivas porque es lo mejor para la evolución de tu conciencia. En el momento en el que yo leí esa frase, dije, he entendido algo. Y he entendido que este libro no es un regalo para la otra persona. He entendido que este libro es un regalo para mí. La otra persona simplemente era un canal para que yo recibiese la información de que este libro existía. Y así llegó este libro a mis manos. Porque de hecho, posteriormente regalé este libro a la persona que me lo había pedido
Y el impacto en su vida no fue el mismo, porque ese libro estaba destinado para mí. Como os digo, yo no tenía el hábito de la lectura, pero me apetecía empezar a leer por muchos motivos. Porque quería dejar el móvil, era uno de los motivos. Quería pasar menos tiempo en las redes sociales y quería intercambiar el tiempo de las redes sociales por tiempo de lectura. Así que decidí empezar a leer y este libro, pues, bueno, podía ser una primera toma de contacto con la lectura. Cosa que no recomiendo porque es un libro complicado y si no tienes el hábito de leer puede costar un poco. Pero en mi caso era lo que necesitaba. Este libro me aportó 4 o 5 cosas esenciales en ese momento que, de hecho, la primera vez que lo leí resonaron conmigo de forma muy superficial, pero que cada vez que he vuelto a releer este libro me ha resonado más y más. Cada vuelta que he dado a este libro, porque me lo he leído 3 veces, me ha aportado una cosa nueva, una cosa distinta y he entendido el libro de otra forma. Pero la primera vez que lo leí, realmente fueron destellos de luz, de conciencia, que me hacían como clics, que me ayudaban como a despertar y a sentir que, que había algo distinto que yo no había visto hasta ahora en el mundo. Os voy a enseñar el libro, porque ya que estoy grabando esto en YouTube, pues puedo enseñar el libro en la pantalla. No sé si se ve bien. Ahí está. Si estáis en Spotify no lo vais a ver, pero bueno, podéis venir a YouTube. Como os digo, el libro se llama Un nuevo mundo ahora, de Edgar Tolle. Es un libro bastante feo, la verdad, ahora que lo veo así y lo analizo poco físicamente, pero creo que lo importante está en el interior. El inicio de este libro dice algo que quiero compartir con vosotros y con vosotras y que resuena mucho con todo este tema del que os estoy hablando, porque os he dicho que este libro me ayudó a despertar. Y bueno, lo primero, ¿qué es despertar? Porque es una palabra que se usa mucho, ¿no? Despertar espiritual, despertar de conciencia. Y parece que todos estos términos espirituales al final son como muy ambiguos y no nos quieren decir nada claro. Creo que despertar significa muchas cosas, pero creo que una de las definiciones esenciales, o para mí más importantes de lo que significa despertar, o lo que significó para mí en ese momento, fue entender que yo no era todo con lo que me había identificado. Que mi esencia no tenía nada que ver con todas esas cosas que me rodeaban con las que yo me había identificado. Mi pareja, mi casa, mi profesión, mi hobby, mis pensamientos incluso, mi idea sobre lo que era, mis creencias sobre ciertas cuestiones, todo eso con lo que yo me había identificado era al final el personaje que había construido para vivir, pero que eso no era yo. Y para mí realmente eso significó despertar, darme cuenta de todo lo que no era. Y este libro me ayudó a eso. Como os decía, este libro te indica al principio que dependiendo del momento de tu vida en el que estés, pues este libro puede no decirte nada, este libro puede despertarte o acompañarte en el proceso de despertar. En mi caso, creo que me ayudó a acompañarme en el proceso de despertar, porque yo realmente ya había empezado a despertar, ahora que lo miro con retrospectiva. Porque como os digo, había muchas cosas que yo ya las estaba trabajando con mi psicóloga, de las que yo no me daba cuenta.
Y había ciertas cosas que ella me decía como, tú no eres tus pensamientos, tú no eres la voz que hay en tu cabeza. Y cuando yo empecé a desidentificarme de mis pensamientos, lo hacía sin querer. De repente empezaban a venir pensamientos y yo decía, yo no soy esa voz. Entonces empezaba a observar mis pensamientos. Esto para mí era una locura, porque yo no entendía nada. Yo hasta ese momento, yo para mí eran mis pensamientos. La voz de mi cabeza era predominante, le daba mucha importancia. Y claro, esto en mí supuso un conflicto de decir, vale, yo no soy mis pensamientos, esto me está haciendo ver otra realidad distinta, pero entonces, ¿quién soy? Esta misma pregunta ya me la estaba haciendo a mí mismo, pero me la hice además, o me la hicieron en un podcast al que me invitaron, ¿quién es Joel? Y yo no sabía responderla. Ahora entiendo que eso en mí ya estaba suponiendo un despertar. Realmente ahí ya me estaba preguntando, ¿quién soy yo realmente? Y eso para mí ya fue un despertar. Hacerme la pregunta, cuestionarme, ya fue abrir un nuevo camino, bastante complicado y bastante duro, os diré, pero muy gratificante, que era el camino del despertar, ¿no? Y este libro me acompañó en ese camino. No me despertó, sino que me acompañó. Y esto es importante, porque creo que un libro llega a tu vida cuando lo necesitas. Este libro, aunque yo os le recomiende, si no estáis en el momento de vuestra vida en el que necesitáis este libro, no os va a decir nada. Vais a estar leyendo palabras vacías que no van a entrar en vuestro subconsciente, o sea, no vais a dejar que entren esas palabras, porque yo, si este libro lo hubiese leído 6 meses antes, no me hubiese dicho absolutamente nada. De hecho, os voy a leer una frase que justo he leído esta mañana leyendo este libro, y es que si las contraventanas están cerradas, la luz del sol no puede entrar. Si tú tienes tus ventanas cerradas de la conciencia, no va a entrar nunca la luz, pero cuando empiezas a abrir la ventana y empieza a entrar todo eso, entonces estás preparado. Por eso os digo que depende del momento de vuestra vida en el que estéis, este libro os puede ayudar o no. Creo que los libros llegan a nuestra vida en el momento en el que los necesitamos para hablarnos y para decirnos algo. O por lo menos es mi experiencia. Y este libro llegó en el momento exacto de mi vida donde necesitaba que este libro me hablase. Entonces me gustaría daros como las 3-4 pinceladas clave de las que me llevé la primera vez que leí este libro. Y quiero daros esos matices porque no puedo profundizar en cada una de esas claves, porque sería una locura. Duraría este podcast 5 horas y no tengo 5 horas ahora mismo. Entonces, os voy a dar los matices clave, las pinceladas que a mí me sirvieron para ayudarme en ese camino de despertar. Y si alguna os interesa en especial, me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo de YouTube o en los comentarios de Spotify y profundizamos en cada uno de estos temas sin problema, porque a mí me encanta hablar de ello. Lo primero que resonó conmigo del libro fue entender lo que es el ego. Yo hasta ese momento escuchaba lo que era el ego, pero no sabía realmente lo que era. Y este libro realmente me ayudó a entender lo que era el ego, me ayudó a entender mi ego y también me ayudó a entender mi forma de comportarme en el mundo. Porque al final, cuando vives en la inconsciencia, cuando vives dormido, realmente estás viviendo desde el ego. Y poder ver que un libro me estuviese diciendo, tu ego hace esto, tu ego hace esto y tu ego hace esto. Y yo poder ver en mí y decir, es que el ego me ha traído hasta aquí. Es que he llegado hasta aquí y he pasado por todo este proceso de sufrimiento porque he estado dominado por mi ego. He estado dormido y he estado siendo manipulado por esa parte de mí que es el ego, que no es ni buena ni mala, simplemente es inconsciente. Entonces, el libro me iba hablando como si me estuviese hablando a mí. Me hablaba del deseo, me hablaba de la identificación con las cosas, me hablaba del amor dependiente, ¿no? Que no es amor, que al final es como el querer a la otra persona.
Me hablaba de la validación por el cuerpo. Eh, Me hablaba de muchos conceptos que yo realmente había experimentado y de los que ya estaba tomando conciencia, pero me ayudaba a entender por qué se había formado ese ego. Me ayudaba a comprender cuáles eran los mecanismos de supervivencia del ego y poder ver mi ego, que un libro me estuviese diciendo, esto es tu ego, macho, y esto es lo que está haciendo por ti. Date cuenta de que está ahí. Me hizo poder empezar a observarlo y empezar a desidentificarme de ese ego, empezar a observarlo con distancia. Esto es un trabajo de mucho tiempo porque la identificación siempre vuelve, pero me ayudó a poder como observarlo como una entidad separada. Al principio, cuando empezamos en este mundo de la espiritualidad, vemos al ego además como malo, entonces yo en ese momento lo empecé a ver como algo malo, pero me ayudó a observarlo como algo separado de mí. Por lo menos a empezar a observar cómo mi ego se comportaba en el mundo. Y esto para mí fue hiper revelador. A la vez que entendí cómo funcionaba el ego y cómo poder también identificar cuándo aparecía o cuándo se manifestaba, por ejemplo, mediante mis emociones, mediante escuchar a mi cuerpo, podía ver cómo afectaba el ego en mi conducta y en mis emociones. Cuando sentía rabia, cuando sentía tristeza, cuando sentía envidia, podía empezar a observar mi ego. Cuando sentía el impulso de desear, cuando sentía el impulso de querer llevar la razón siempre, todo eso me ayudó a identificar cuándo aparecía mi ego. Y asociado al ego, el libro también me ayudó a entender de una forma más concreta que yo no era la voz que había en mi cabeza, que esa era la voz del ego, pero que yo era el observador que observaba esos pensamientos y por lo tanto podía no identificarme con ellos. Como os digo, esto me ayudó en ese proceso porque esto es un proceso de tiempo, de trabajo y que para mí dura toda la vida, este camino de la consciencia. Pero eso fue como la puerta que me abrió la vida a este mundo para que yo empezase a relacionarme con todos esos conceptos. Empecé a entender justo eso, que yo no era la voz de mi cabeza, que podía observar mis pensamientos con distancia, que podía no identificarme con mis pensamientos, simplemente observarlos y no dejar que me controlasen. Y esto va todo como en el mismo saco, ¿no? Como asociado con todo el tema del ego, la mente y demás. Además, una de las cosas que tenía muy presentes en ese momento era el querer llevarme bien con mi mente. Y este libro pues me estaba ayudando a mejorar esa relación. Otra de las cosas a las que me ayudó este libro fue a entender lo que era la presencia. Yo hasta ese momento era una persona que no era capaz de estar presente en ninguna situación. Siempre estaba en mi mente, siempre estaba en el pasado, en el futuro, siempre estaba sumergido, inmerso en mis pensamientos y no era capaz de estar presente ni para hacer la cama, ¿no? De estoy presente haciendo la cama o estoy comiendo y estoy presente en la comida, estoy poniendo atención en la comida. Entonces, el libro me ayudó a entender que acceder a esa presencia, vivir en el aquí y en el ahora, también te da acceso a esa dimensión de la consciencia que es el ser, donde te puedes encontrar a ti mismo. Y el libro te da ciertas herramientas para poder acceder a esa presencia, como la atención plena, como la respiración, la contemplación, el sentir tu cuerpo desde dentro, el observar el silencio. Entonces, todo eran herramientas que yo iba usando en mi día a día para poder mantenerme en ese estado de observación y de presencia. Al final ese estado de presencia me ayudaba también a desidentificarme aún más de mi ego, porque en el aquí y en el ahora es cuando puedes estar en ese modo de observación, en ese modo más consciente y poder observar cómo son tus emociones, cómo son tus pensamientos, observar tu ego, observar todos esos patrones de conducta y ahí es donde puedes acceder a esa dimensión de conciencia, a ese estado de presencia y poder encontrar esa paz interior que se encuentra siempre en el momento presente. Y esto para mí pues
fue una revelación realmente que ahora mismo, a día de hoy, sigo experimentando. Otro de los conceptos clave que entendí fue el concepto de la aceptación y de la rendición. Algo súper importante y que a día de hoy, como os digo, sigo aplicando, el entender que en la vida las cosas pasan y tú interpretas cómo pasan esas cosas. Y que tienes dos opciones. Tienes la opción de resistirte a las cosas que pasan o tienes la opción de rendirte y aceptar las cosas que pasan aunque no te gusten, entendiendo que la vida tiene esa experiencia preparada para ti, para algo. Y aunque esto es bastante complicado cuando llevas mucho tiempo viviendo desde el ego, entenderlo me ayudó también a ponerlo en práctica. Y empecé a practicar en mi día a día la aceptación, empecé a practicar la rendición a las cosas que pasaban. Hay veces que me salía, hay veces que no me salía y estaba perfecto porque entonces tampoco aceptaba que no me estaba saliendo no aceptar y era como un bucle sin fin. Entonces, bueno, esto es un trabajo, pero como os digo, fueron conceptos que yo iba aplicando y que iba experimentando y que además veía que tenían un impacto positivo en mi vida. Que decía, "Tío, cuando me rindo y dejo que esta experiencia sea lo que la vida tiene preparado para mí y simplemente me centro en decir, ¿qué puedo sacar de esta experiencia? De repente me empiezan a llegar oportunidades, me empiezan a llegar sincronías, me empiezan a llegar coincidencias. Para mí la primera coincidencia fue rendirme a que este libro era para mí, si no, no estaría aquí hablando con vosotros y con vosotras. Entonces, aunque muchas veces me costaba porque esto no es, o sea, no es leerlo y te sale y ya está, esto es ponerlo en práctica y seguir practicando, pero estaba funcionando en mi vida, me estaba ayudando, me estaba acompañando en ese camino. Y en el momento de mi vida en el que estaba era perfecto, era todo lo que necesitaba. Entonces poner en práctica esa rendición y esa aceptación es que realmente, o sea, me estoy acordando ahora de cuando lo leí y que ahora mismo sigo estando en la misma rueda de comportamiento, de seguir poniendo en práctica esos conceptos de observación, de rendición, de observar mi ego y al final, si este libro no hubiese aparecido, yo no estaría en ese punto, o sea que tremendamente agradecido de que ese libro apareciese en mi vida, de verdad. Os lo comparto así según me viene porque realmente es lo que estoy sintiendo en este momento. Y creo que la última clave y la última perla que me llevé de este libro, en ese momento, porque como os digo, las siguientes veces que lo he leído me he llevado muchas más cosas, fue entender el propósito. Fue entender cómo me relacionaba con las metas, cómo me relacionaba con los objetivos, entender el apego al resultado, entender que mi validación muchas veces la estaba poniendo en las metas y realmente comprender que el ser humano tiene un propósito, que todo ser vivo tiene algo que aportar a este mundo y que lo encuentras cuando realmente encuentras tu esencia y conectas otra vez con tu ser. Entonces me ayudó a comprender que yo tenía que tener un propósito, que la vida no pasaba porque sí y que si todo había pasado en mi vida por algo, era por algo en concreto. Y aunque en ese momento no sabía cuál era el propósito, pero ya entendía que ese propósito se iba a revelar en algún momento y que iba a tener que abrazarlo, responsabilizarme y actuar acorde a ese propósito. Además me hablaba del propósito interno y el propósito externo, el propósito interno que se relaciona con el ser y el propósito externo que se relaciona más con el mundo físico, el mundo material. Y es que, como os digo, eran cosas que estaban muy presentes en mi vida. El siempre buscar el éxito externo, el relacionarme muy mal con las metas, el sufrimiento de no tener eso que yo anhelaba y entender que podía haber un propósito al servicio de otros seres humanos y que no fuese al servicio de simplemente mi propio ego o de mí mismo, pues me ayudó a decir, hay otro camino. Hay otro camino, Joel, que tú no has estado viendo en 30 años, que obviamente tiene que ser distinto porque el camino que has tomado durante esos 30 años te ha llevado hasta aquí y te ha llevado a un punto de sufrimiento en el que por ese camino no era, entonces, bueno, pues tienes otro camino. Y este libro
Como os digo, me ayudó a encontrar ese otro camino en el que sigo caminando, sigo recorriendo y creo que estoy en un momento de plenitud y de satisfacción que nunca había vivido. Y es que si este libro no hubiese aparecido, como tantas otras cosas que han aparecido como causalidades en mi vida, pues no estaría aquí hablando con vosotros y con vosotras. Así que este vídeo también puede ser tu causalidad para que tú encuentres este libro y también te acompañe en ese proceso de despertar. Como os digo, estas eran las claves más importantes o las perlas más importantes que yo me llevé de este libro, pero según lo he ido releyendo, he entendido otras muchas más cosas, como por ejemplo el entusiasmo, el gozo, el hacer las cosas desde la aceptación. Me ha ayudado a entender un mensaje espiritual y poder separarlo del mensaje de la religión. Me ha ayudado a entender mucho más el concepto de Dios. Me ha ayudado a entender que hay una verdad que compartieron muchos maestros y que luego se tergiversó llamándolo religión, porque entró el ego del ser humano a coger esos conceptos y apropiárselos, y que realmente todos esos maestros compartían una misma verdad, que era una verdad de simplemente encontrarse con el ser y encontrar ahí la plenitud, la paz, el reino de los cielos, el final del sufrimiento, como lo queramos llamar, pero todos compartían esa misma visión. Algunos llamaban a ese ser o a esa conciencia universal Dios, otros lo llamaban el todo, pero se estaban refiriendo a lo mismo. Y este libro me ayudó a entender todos esos conceptos y a integrarlos. O sea, este libro para mí es como una Biblia. Así que os recomiendo muchísimo que lo leáis, si es vuestro momento de leerlo y si este vídeo o este podcast resuena contigo, pues que te des la oportunidad. Si hay por dentro algo que te está resonando, que muchas veces no escuchamos, pero que se llama intuición, y te está diciendo, me está llamando este vídeo, me está llamando este podcast, me está llamando este libro, quizá sea el momento de leerlo. Haz caso a esa intuición, porque si yo no hubiese hecho caso a la intuición de decir, este libro es un regalo para mí y este vídeo es un regalo que la vida tuvo para mí. De hecho, si está escuchando esto la persona que me lo recomendó, bueno, que me lo recomendó no, la persona que quería que se lo regalase, que es Irene, pues Irene, te doy las gracias porque si me has hecho miles de regalos en mi vida, este, sin quererlo, creo que ha sido uno de los más importantes y de los más bonitos, así que te lo agradezco infinitamente. Y ya para acabar el vídeo, quería cerrar con la pregunta con la que he abierto este episodio, y es que cuántas probabilidades hay de que en el momento en el que más lo necesitas aparezca un libro para ayudarte a despertar y a cambiarte la vida por completo. Creo que la probabilidad y la posibilidad siempre está. Solamente tienes que estar abierto a escucharla. Solamente tienes que estar abierto a dejar que tus persianas se abran un poco y que entre esa luz para que puedas dejar entrar algo nuevo en tu vida. La posibilidad siempre está. La probabilidad siempre está. Las casualidades no existen. Al final todo es un cúmulo de causalidades. Pero tú tienes que estar abierto a abrazar esa causalidad, abrazar eso que llega y hacer caso a esa intuición para decir, quizá esto sea para mí y quizá si estoy en un momento en el que estoy perdido, no me encuentro a mí mismo, he vivido una vida que no me ha hecho encontrar la plenitud y la satisfacción que estaba buscando, quizá le tengo que dar la oportunidad a algo que a lo mejor a día de hoy no resuena mucho conmigo, que a lo mejor a día de hoy mi mente lo juzga y dice, ¿qué es esto? Esto es espiritual, seguro que es de una secta, esto no me lo creo, es un sacacuartos. Bueno, te animo a que intentes dejar esa voz de lado y que escuches un poco más a la intuición que se está manifestando ahora mismo y te abras a, a que te ayude en ese camino de despertar.
Y a la pregunta de si puede cambiarte la vida, honestamente creo que un libro no puede cambiarte la vida. Creo que un libro puede ayudarte a tomar conciencia. Creo que un libro puede ayudarte a hacer consciente lo inconsciente, a que te des cuenta de ciertas cosas, y al igual que un libro lo puede hacer una persona, lo puede hacer un terapeuta, lo puede hacer un podcast, lo puede hacer un vídeo. Al final todo son perlas para tu conciencia, pero el cambio en tu vida se origina cuando actúas. Si yo hubiese leído este libro y no hubiese actuado de ninguna forma, no hubiese empezado a observar mis pensamientos, a rendirme a la vida, no hubiese empezado a observar mi ego, no hubiese empezado a seguir ese camino del corazón, ese camino de la intuición, nada en mi vida hubiese cambiado. Las cosas cambian cuando tú haces cosas distintas. Pero también es cierto que para cambiar y para poder hacer cosas distintas tienes que tener pensamientos y creencias distintas. Y para eso tienes que tener la humildad de reconocer que no sabes una mierda. Para eso tienes que tener la valentía de decir, no tengo ni idea de lo que he hecho hasta ahora en mi vida, así que voy a empezar a abrazar cosas que no he hecho nunca en mi vida, cosas que he juzgado hasta ahora, porque, obviamente, según mi criterio, esto no ha funcionado. Entonces, si tienes la humildad para dejar que entren creencias nuevas a tu vida, que entren pensamientos distintos a tu vida, y tú actuar de acuerdo a esos pensamientos distintos, entonces sí, un libro te puede ayudar a cambiar. Entonces este podcast te puede ayudar a cambiar. Entonces mis palabras te pueden ayudar a cambiar. Pero el cambio se origina cuando actúas de forma distinta. Así que te animo a escuchar nuevas formas de pensamiento, te animo a abrirte a nuevos caminos y te animo a dar pasos en esos caminos con confianza y con valentía, porque hay otras personas que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Y yo entiendo que esto para mí es un camino para toda la vida. Y solo te puedo decir desde aquí que no me arrepiento para nada. Te iba a decir que ojalá este libro hubiese llegado antes, pero es que llegó en el momento en el que tenía que llegar. Y, y he hecho un vídeo en el momento en el que tenía que hacer un vídeo para este libro. Todo es perfecto. No existen las casualidades, todo son causalidades. Y espero que esta sea la más bonita de tus causalidades, porque este vídeo está hecho con esa intención. Y ya para acabar, para cerrar este episodio, que a veces lo llamo vídeo, a veces lo llamo podcast, no sé, pero como yo me dejo fluir, pues espero que, que hayáis entendido algo de lo que quería compartiros. Ya para acabar, que nunca lo hago, animaros a suscribiros al canal de YouTube, animaros a suscribiros al podcast en Spotify, porque realmente bueno, me ayuda a seguir compartiendo contenido. Lo voy a hacer de igual forma, os suscribáis o no, le deis me gusta o no, porque esto lo hago porque me llena y porque me apasiona. Pero bueno, si os suscribís, pues os va a llegar la notificación para que no os perdáis los vídeos o los podcasts. Y obviamente pues también apoyáis al canal, apoyáis al podcast. Si este vídeo lo queréis compartir o este episodio lo queréis compartir con alguna persona a la que creáis que le pueda servir, también seréis la más bonita de sus causalidades. Así que a lo mejor este vídeo no es para vosotros o vosotras, pero le puede servir a otra persona y que vosotros simplemente seáis el canal de transmisión de este vídeo. Y fíjate si sería bonito, ¿no? Que vosotros fueseis también el puente para cambiar la vida de otra persona. Así que si creéis que este vídeo le puede servir a alguien o este podcast, compartírselo. Y poco más. Animaros también si queréis que os suscribáis a la newsletter gratuita en la que todos los domingos pues os comparto una reflexión, una filosofada para que tomemos conciencia, nos hagamos preguntas, veamos una forma de vivir un poco distinta. Así que bueno, si leéis la descripción de este vídeo o del podcast en Spotify vais a encontrar el enlace de suscripción a la newsletter. Y poco más, porque como os digo, me gusta también cerrar los podcasts cuando termino de hablar. No me gusta como hacer CTA ni cosas así, pero entiendo que hay veces que hay que hacerlo. Así que sin más, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en un episodio más y gracias por acompañarme en este camino porque
realmente me hace sentir muy vivo, muy pleno y muy feliz. Así que nos vemos en el próximo episodio y os amo.